Buenos días amigas, buenos días amigos. Hoy vamos a abordar un fascinante sujeto histórico cuyo nombre es Sócrates. Sócrates fue hijo de Sofronisco, que era un carpintero, y Fenaretra, que era una parturienta. Puntualmente ha sido un sujeto que me ha llamado la atención y ha despertado el interés de la juventud. Y fue prácticamente aquello que me atrajo a estudiar filosofía, la figura de Sócrates. Sócrates tiene una relación, su vida, con un episodio histórico puntualmente, que es Querefonte, un amigo, va a realizarle una consulta a la pitonisa de Delfos, una localidad que tenía una cierta cercanía con Atenas, a la Acrópoli de Delfos y a la parte alta de Delfos, donde se ubicaba el templo del dios Apolo, templo que tenía escrita una frase en griego gnótise autón, o sea, conócete a ti mismo. Y Sócrates se encuentra con una situación extraña, que es que Querefonte le relata que producto de la pregunta al dios Apolo, que es el dios de la verdad y la medida y que estaba imposibilitado de mentir, sobre quién es el hombre más sabio del mundo, la pitonisa, que es una especie de medium, luego de inhalar unos vapores de laurel y estar en un estado de trance, le responde Sócrates. Cuando Querefonte retorna a Atenas y le relata este episodio a Sócrates, Sócrates se siente sorprendido, porque dice: ¿cómo puede el dios Apolo, que está imposibilitado de mentir, declarar que soy el hombre más sabio del mundo cuando yo solo sé que no sé nada? Es decir, entonces aquí comienza lo que Sócrates considera la misión del dios Apolo, que es interrogar a los conciudadanos atenienses, muchos de ellos que habían sido educados por los sofistas en la tesné retórica. Interroga políticos, juristas, artesanos, artistas, y les pregunta qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es la justicia. Y en esa interlocución aplica una metodología que es el denominado método dialéctico. La dialéctica ya hemos visto que es una relación donde las entidades se constituyen por oposición. Aquí la dialéctica va a ser aplicada en términos de metodología. El método socrático va a tener una primera etapa, que es la denominada refutación como catarsis, es decir, comienza interrogando al ciudadano, suponiendo que Sócrates ignoraba, y el que presumía saber, después, a partir de una serie de hábiles preguntas, resulta desmantelado en su presunto saber y resulta, como consecuencia de esta circunstancia, que se muestra ignorante. Y Sócrates, que había originado esta conversación desde el punto de vista de una presunta ignorancia, cuando el otro es refutado y entra en un estado de perplejidad y confusión, ingresa en una segunda etapa del método dialéctico, que es la llamada mayéutica, o el arte de dar a luz. Y esto tiene que ver nuevamente con la vida de Sócrates, porque Sócrates fue hijo de Fenaretra, que era una parturienta. Entonces Sócrates dice: yo no doy a luz hombres ni mujeres, sino que doy a luz conceptos. Entonces, la primera etapa del Sócrates, en términos metodológicos del método socrático, es negativo, deconstructiva, refutativa, y la segunda etapa de interlocución es una etapa constructiva, digamos, positiva, que da como resultado este objeto que es el concepto. Sócrates no pregunta, como lo hubiese hecho Protágoras, qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo bello para ti, sino está preguntando qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo justo, considerados universalmente. Entonces está en esta dirección
Sócrates además va a ser considerado por Aristóteles como el padre de la lógica, porque en esta búsqueda de definir qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo justo y otras cuestiones, y otros temas, otras aretas y otras virtudes, Sócrates se transforma, digamos, en aquel que descubre la definición, que en lógica es uno de los primeros puntos que se estudia y que trata de definir, digamos, cualquier entidad en base al género y la diferencia específica. Nosotros estamos muy acostumbrados a una definición aristotélica de entender al hombre como animal racional. Bueno, esta es la metodología socrática, es la definición por género, género aquello que es común y diferencia específica, aquella cualidad que especifica o singulariza, ¿no? el objeto en particular. Así que bueno, este personaje misterioso y enigmático no nos ha dejado nada escrito y por lo tanto nosotros conocemos su pensar, sus diálogos, su vida, por tres sujetos directos y un cuarto indirecto. Quien sistematiza la obra de Sócrates, o al menos pone a Sócrates como el interlocutor principal de sus diálogos, es Platón. Salvo el Timeo, la gran mayoría de sus obras está en boca de Sócrates. Platón nos pinta un Sócrates muy cercano a la teología, vinculado al dios Apolo, un Sócrates, si bien no ascético, pero bastante medido, moderado, ¿no es cierto? Prudente a la hora de la ingesta del vino. Ahora, cuando nosotros vamos al Sócrates de Jenofonte, de mis memorias, el Sócrates de Jenofonte es un Sócrates parrandero, mujeriego, propenso a la bebida, panzón, pelado, charlatán, es otro tipo de configuración de sujeto. Y la tercera interpretación que tenemos de este personaje que no ha dejado nada escrita, este filósofo que es Sócrates, a quien la filosofía le debe en parte el nombre como tal, filosofos, o sea, porque al partir del saber entendido como ignorancia, posibilita que sea una filosia, una aspiración a la sofía, a la sabiduría, y no una sofía en acto. El tercer personaje, digamos, que interlocuta y nos da un perfil del Sócrates existente, es Aristófanes. Aristófanes lo ubica en el teatro, por lo cual como personaje en una de sus comedias llamada Las Nubes, y esto se refiere a que Sócrates había tenido formación física, había sido discípulo de Arquelao, y a su vez Arquelao había sido discípulo de Anaxágoras, con lo cual Sócrates tenía cierto dejo para Aristófanes, el comediógrafo Aristófanes, de cosmólogo y sofista. Cosmólogo porque estaba asociado a las nubes. Recuerden que el planteo de Anaxágoras tenía que ver con el cosmos, entendido como totalidad ordenada, con el luz, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en conversaciones anteriores. Y por otro lado, sofista porque era seguido por una serie de sujetos, discípulos, con los cuales interlocutaba, que si bien no les pagaban las clases, Sócrates no cobraba sus lecciones, entonces, sino que a veces los discípulos, como estaban en una situación de pobreza, les llevaban alimento para él y su familia. Así que bueno, esta es la cuestión. La esposa Jantipa aparece también durante el proceso del juicio. Sócrates, por estas interlocuciones políticas, dialógico-políticas en el ágora, en la plaza pública ateniense, generó cualquier cantidad de enemigos. Él se autoconsideraba un tábano, alguien que tenía que aguijonear la conciencia civil y política, cultural de Atenas, y por lo tanto se transformó en un personaje sumamente irritativo para los sujetos del poder de la época. Y contrataron a 3 sicarios, que estos sujetos eran desnudados simbólicamente en términos de haber, digamos, sido expuestos en su ignorancia, a pesar de ejercer cargos de poder público, ¿no es cierto? O tener posiciones de privilegio en términos políticos, o de riqueza, ¿no es cierto?
Así que bueno, contratan a 3 sicarios que son Anito, Meleto y Licón, que le generan falsas acusaciones. Lo imputan de corromper a los jóvenes, de introducir nuevas divinidades, y en este sentido, digamos, Sócrates hace una defensa contra estas acusaciones. En un texto de Platón está registrado esto, que es la apología de Sócrates precisamente, y le imputan también a Sebeia, que significa falta de respeto a los dioses. El nombre de uno es Sebastián, Seba significa, términos griegos, respeto a lo sagrado, y por lo tanto le imputan falta de respeto a los dioses. No puede haber tenido falta de respeto a los dioses porque veneraba al dios Apolo, que era un dios de la religión pública griega, admitido con un templo, como hemos dicho, en la Acrópolis de Delfos, a quien Sócrates termina dedicando su vida, porque el fin de Sócrates era la búsqueda de la verdad, partiendo de admitir que la solo sé que no sé nada, tenía esta metodología de 2 momentos tendiente a buscar la verdad. O sea que ahí se diferencia de los sofistas. No enseñaba a través de un monólogo la técnica retórica, sino que a través del diálogo buscaba con otro el descubrimiento, ¿no es cierto?, de lo verdadero y del concepto universal en definitiva como resultado. Así que bueno, en este proceso penal que se le inicia, a pesar de haber tenido reconocimientos en batalla y haberle salvado la vida a Alcibíades y haber sido condecorado prácticamente por eso, se le inicia un proceso penal en el cual estas imputaciones de aceveía, falta de respeto a los dioses, introducir nuevas divinidades y corromper a los jóvenes, aceveía, como veíamos, imposible porque veneraba al dios Apolo, a quien termina dedicando la vida. Introducir nuevas divinidades, Sócrates decía que sentía en su voz interior un daimon, como un demonio, que lo alertaba de las situaciones de peligro, y que ese día, esa jornada, el daimon no le dijo que no debía concurrir al tribunal, digamos. Sócrates argumenta en la apología que los daimon tienen un carácter sagrado, por lo cual, y eran considerados entidades divinas por los propios griegos, con lo cual tampoco ahí habría, en una teología politeísta abierta, introducir un dios nuevo no trae problema. Y por último, corromper a los jóvenes, porque en este ejercicio de la dialéctica, claro, los sujetos se tornaban disputativos en términos discursivos, y podían generar cierta conflictividad en sus familias, de no aceptar la autoridad o de generar discusiones sobre cuestiones concretas, operativas de la vida cotidiana o ideológica, y evidentemente, pero Sócrates, digamos, no admitió la pederastia como iniciación sexual del varón adulto con respecto al varón joven, o sea que tampoco cobraba por sus lecciones, así que bueno, nada, también se defiende de esa locución, de esa imputación. En la primera instancia el sistema penal griego daba la posibilidad de que el sujeto se aplicase una propia pena. Él se condena a estar en el Pritaneo, o sea, el lugar donde iban a parar los ganadores de las Olimpiadas, un lugar donde había aceites, bellas comidas, lugar de placer, digamos, y la asamblea pública rechaza este autopremio, este premio que se aplica a Sócrates a sí mismo por haber estado dedicado a la misión del dios, y le aplican un castigo que es la muerte, ¿no es cierto? Sócrates no acepta el destierro, no acepta el exilio, no acepta el soborno a los carceleros, esa noche que estuvo preso en esa cárcel, en una cueva cercana al ágora ateniense, y bueno, y acepta ingerir la cicuta, bajo esta lógica de que la filosofía es terapia psique, es una terapia para el alma, que este alma es inmortal y que por lo tanto con la edad que él tenía, superado los 70 años supuestamente, le estaban haciendo un bien y no un perjuicio. Así que bueno, y así culmina su vida con esta honestidad que lo llevó a la muerte, y termina Platón escribiendo otro libro sobre este punto que se llama Critono, el deber del ciudadano. Él dice: he vivido protegido por la ley ateniense y no será este el momento de objetarlas, digamos, con lo cual acepta lo que el tribunal le impone como punición, ingiere la cicuta y fallece. Así que acá la filosofía tiene un punto de contacto con la tragedia,
aquel que busca la verdad muere. Es una enseñanza dolorosa, difícil.